Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en estos espacios de cualificación de actores que hemos venido desarrollando durante este cuatrenio y particularmente dentro de esta vigencia, acompañando a todas las instituciones educativas y secretarías de educación que se han vinculado a nuestro excelente y exitoso programa de cualificación de actores responsables de la oferta bilingüe bicultural en el territorio nacional. Es un gusto estar en este espacio, darles la bienvenida a todos los que están conectando, se han conectado desde temprano en la mañana, desde las 9 en punto, y bueno, a los que en este momento siguen aquí llegando a nuestros canales y a nuestras redes sociales para visualizar este espacio tan importante el día de hoy, con el cual damos cierre a la programación de actividades de cualificación de actores desarrolladas en la presente vigencia para los diferentes actores educativos interesados en seguir mejorando sus prácticas y sus procesos de atención a la población sorda. Recordarles que tenemos a disposición nuestro canal de YouTube, por supuesto, donde están observando esta transmisión, y el chat que allí está dispuesto para que por favor nos cuenten quiénes se conectan, de dónde se conectan, y por supuesto por allí puedan interactuar con nosotros, plantearnos sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, sus observaciones. Recordar que también tienen la línea de WhatsApp de el INSOR. También la tendrán allí en el chat para que puedan también interactuar con nosotros a través de este medio y enviarnos sus videos en lengua de señas o sus preguntas o sus inquietudes o sus fotografías de dónde nos están viendo. Entonces, darles la bienvenida a todos. Sabemos que ya en esta época estamos de cierre de todas nuestras actividades académicas, escolares y administrativas. Por eso agradecemos especialmente que hoy estemos aquí dando cierre a este espacio con un tema no menos importante dentro de la oferta bilingüe bicultural, como es la atención educativa de los niños sordos en primera infancia, particularmente dentro de su proceso de educación inicial como uno de estos entornos relevantes y pertinentes para este proceso. Entonces, nada, darles la bienvenida, decirles que allí estamos atentos a este proceso de cualificación de actores y que por supuesto el próximo año seguiremos trabajando en este espacio de trabajo. Bueno, hoy tenemos básicamente este espacio para contarles que tenemos a disposición de ustedes y particularmente de manera muy formal el próximo año, articulado por supuesto a nuestro programa de cualificación, pero el cual podrán también visualizar desde muy pronto en la plataforma de Insor Educativo, una nueva herramienta para la cualificación de los docentes, de los modelos lingüísticos que tienen la responsabilidad de atender en sus aulas a los niños sordos en el proceso de educación inicial. Sabemos que es uno de los retos que tiene este país de la escasa población en estos rangos de edad que está llegando a las escuelas de educación por muchas variables y por muchas razones. Sin embargo, es muy importante que aquellos que ya han tenido la oportunidad de vincularse a los centros de desarrollo infantil, a los jardines infantiles públicos y privados, a los hogares comunitarios
y por supuesto también a las instituciones educativas, poder tener unos espacios mucho más estructurados para comprender cómo deben ser los procesos pedagógicos de la población sorda en este ciclo escolar. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a estar conversando hoy también con la profesora Marcela Quintero. Recordarles nuevamente nuestras redes sociales que tienen aquí en pantalla para que por favor interactúen con nosotros a través de ellas y pues estamos atentos a sus inquietudes en este proceso. Inicialmente vamos a dar un pequeño contexto de dónde surge esta herramienta que hoy vamos a compartir con ustedes. Por supuesto, después ya entraremos a hablar un poco de sus antecedentes y del proceso, del cómo se pensó este instrumento, este documento, esta herramienta de cualificación de actores. Ya entraremos a hacer un pequeño esbozo de cada una de sus apartados y vamos a contarles cómo se proyecta la difusión, la divulgación y la apropiación de estos contenidos a partir del próximo año. Y vamos a hacer algunas reflexiones en torno a la atención educativa de la población sorda en educación inicial. Entonces, bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Contarles entonces inicialmente, no sé si me regalas la primera diapositiva, Germán, muchas gracias. Em, Contarles un poco de los antecedentes, ¿no? De dónde surge esta herramienta que hoy vamos a socializar con ustedes, que es básicamente un documento de orientaciones pedagógicas y didácticas que está articulado a este proceso del modelo educativo bilingüe y cultural de sorda. Es decir, ustedes quienes han seguido la trayectoria de esto saben que una vez se publicó el decreto 1421 de 2017, el emisor le indica al emisor de esta normativa la responsabilidad de estructurar en articulación con el Ministerio de Educación Nacional todos los referentes relacionados con la atención educativa de la población sorda, teniendo como eje la trayectoria educativa completa, es decir, considerar todo el ciclo vital en el marco escolar de esta población. Y por supuesto, en este escenario surge un primer documento, bueno, digamos un segundo documento, ya ahorita nos remontamos un poquito a la historia, pero digamos en este marco de esta normatividad, un un documento de modelo bilingüe de educación inicial para la primera infancia sorda, disculpe, para la primera infancia sorda. Este documento, para quienes se han aproximado a él, saben que se enmarca puntualmente en lo que es nuestra política de Estado para la atención educativa de esta población en este rango de edad. Todos sabemos que tenemos una herramienta muy potente, muy valiosa, como es la Ley 1804 de 2016, donde se establecen los alcances, los retos, los propósitos, las finalidades, las realizaciones que esperamos se cumplan en el país para toda la población, para toda la niñez en este rango de los 0 a los 5 años de edad, 0 a los 6 en muchos casos, y para el caso de los sordos a veces mucho más, debido a los desfases lingüísticos, educativos y sociales a que se ve enfrentada esta población por la falta justamente de oportunidades pertinentes para su atención temprana en correspondencia con sus reales posibilidades de desarrollo del lenguaje, de la lengua, cognitivos, sociales y emocionales. Esta ley 1804 nos da también unas responsabilidades y unas obligaciones que se articulan, por supuesto, con el decreto 1421 de 2017, pero particularmente parte de una premisa fundamental, y es que esta ley busca desde todos sus aspectos y componentes que a ningún niño le sea vulnerado el derecho a contar con un desarrollo integral de todas sus dimensiones, de todas sus esferas personales y educativas en todos los aspectos de la vida. Contar con oportunidades para tener un desarrollo pleno e integral es tal vez el elemento más crítico para la niñez sorda, porque justamente, y como lo hemos venido hablando a lo largo de todo este año,
es la población que está en este momento más afectada por no contar con las condiciones adecuadas y pertinentes para acceder temprana y oportunamente a una primera lengua. Son unas familias que no están accediendo temprana y oportunamente a información equitativa, objetiva y adecuada para que realmente los papás tengan todas las gamas de posibilidades pertinentes para lograr un desarrollo integral de los niños sordos sin detrimento de las ayudas tecnológicas, sin detrimento de todos los desarrollos que podemos tener a nivel de avances auditivos, pero garantizando fundamentalmente no perder un solo minuto del desarrollo del lenguaje y de la lengua de los niños sordos y por supuesto generar las menores afectaciones cognitivas, sociales y emocionales de esta población. En ese marco surge entonces este documento que es el modelo bilingüe bicultural de educación inicial para la primera infancia sorda, que da, digamos, toda la estructuración política, normativa, conceptual y estructural. Cuando digo estructural, es todos los componentes que debe tener en un contexto educativo la atención educativa de la población sorda en este rango de edad, desde el marco de la educación bilingüe y cultural. Como su nombre lo indica, nos plantea el modelo, la estructura, el esquema, los mínimos esperados para garantizar el real derecho de la niñez sorda a contar con todas las condiciones justamente para lograr un desarrollo integral. Deuda que todavía sigue bastante fuerte en el país, a pesar de contar con investigaciones, con desarrollos y con documentos como este que trazan la línea para lograr tener una toma de decisiones adecuada y pertinente en el país. Articulado a este modelo de educación bilingüe, entonces empezamos a generar una serie de recursos y materiales para profundizar ya en lo que significa la labor pedagógica y didáctica de esta población. Por un lado, tenemos todo el set de contenidos educativos accesibles para educación inicial, de los cuales desarrollamos una primera avanzada justamente cuando estábamos en el momento de la pandemia, justamente la intención de no dejar más rezagos que los que ya históricamente existen y brindar algún tipo de recurso y herramienta para que padres y familiares tuvieran las posibilidades de trabajar estos elementos en casa. Con la producción. Y por supuesto también los maestros y por supuesto que han sido materiales que siguen siendo de uso importantísimo en las aulas y particularmente en las ofertas educativas bilingües que hoy tienen población hasta los 5 o 6 años. Y aunado a esto, entonces viene en este año 2025 todo el segundo, digamos, paquete de contenidos educativos accesibles que se han ido lanzando periódicamente en este transcurso del segundo semestre y de los cuales ustedes han podido disfrutar plenamente este material. Y si no lo han hecho, les recomendamos que vayan a la plataforma de Emisora Educativa, a nuestro canal de YouTube y busquen la serie de recursos educativos de educación inicial. Aunado a esto, y para obviamente tener mayores elementos para la atención educativa de esta población, entonces surge la herramienta que hoy les vamos a presentar, que es un nuevo documento centrado en orientaciones pedagógicas y didácticas para la población, para la atención educativa de la población sorda. Es decir, ya es, digamos, es un aterrizaje mucho más concreto de este modelo que nos da la sombrilla, que nos da el esquema, que nos ampara cómo debe ser la organización de la oferta para ya centrarnos un poco más en el aula. Si me regalas la siguiente diapositiva, por favor. Este documento realmente está hecho con todo el esfuerzo de las personas, los profesionales, las comunidades educativas, los padres de familia que han participado, que han vivido la experiencia de tener
un niño sordo menor de 5 o 6 años, de haber trabajado pedagógicamente con niños sordos en esta etapa de la vida o de haber sido una persona sorda que transcurrió sus momentos y sus procesos en este mundo de la educación bilingüe, bicultural desde esta perspectiva. Este documento, como bien lo señalamos, cuenta con una perspectiva mucho más dirigida a los docentes bilingües y a los modelos lingüísticos y por supuesto también a los mediadores que son los responsables hoy de esa atención educativa. Este documento se llama De viaje para vernos con las infancias sordas. eh, y está justamente engranado en esa misma perspectiva del modelo bilingüe que acabamos de ver anteriormente, y es reconocer como primera premisa que no hay solamente un tipo de niño sordo, que los niños sordos comportan múltiples condiciones, no solamente lingüísticas, sino culturales, sociales, emocionales, que lo reconocemos incluso desde nuestra portada, esa enorme diversidad de infancias sordas, esa enorme diversidad de posibilidades de ser sordo en este momento y estas enormes posibilidades que tenemos también de potenciar diferentes procesos identitarios, culturales, eh, en el marco también de los contextos en donde están ubicadas estas poblaciones sordas en nuestro territorio nacional. Eh, este documento, como les decía, pues simula un viaje. Y quiero en este momento invitar a mi compañera, colega y amiga de trayectoria en la construcción de este hermoso material, la profesora Marcela Quintero, para que nos cuente un poquito cómo fue pensado, cómo fue estructurado, por qué simulamos un viaje para orientar estos procesos pedagógicos y didácticos de la población sorda. Entonces, bienvenida Marcelita, cuéntanos un poco sobre cómo surge esta idea de este interesante material que hoy ponemos pues a disposición de los maestros, si bien su lanzamiento oficial será el próximo, a inicios del próximo año, ya con toda la estructuración pedagógica para su apropiación, pero hoy estamos, no queríamos cerrar el año sin contarles esta buena noticia de este próximo lanzamiento del INSOR. Cuéntanos, Marcelita, ¿qué van a poder esperar los maestros el próximo año con este documento? Bien, muy buenos días para todos nuevamente. Nos alegra muchísimo tener la oportunidad de reunirnos en torno a un tema tan importante y, como decía Lili, ir cerrando este año desde el programa de cualificación frente a esta posibilidad que hemos tenido de compartir, de aprender juntos y sobre todo de crear opciones desde lo pedagógico para los estudiantes sordos en toda la trayectoria educativa. Hoy, como ya saben, estamos centrando nuestra atención en los más chiquititos, los niños y niñas sordos más chiquititos. Entonces, inicialmente quisiera compartir con ustedes algo y es que yo siempre he tenido la sensación de que cuando uno viaja aprende un montón. Entonces, no importa el medio que utilice, no importa si es fluvial, si es aéreo, si es terrestre, los viajes siempre nos ayudan a abrir estructuras, a también abrir los ojos, la mente, los sentidos, a nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevos olores, nuevas personas sobre todo, nuevos paisajes, edificaciones, es decir, los viajes siempre vienen acompañados, digamos que la hermanita del viaje siempre es el aprendizaje. Eh, por esa razón, pensar esta herramienta como un viaje tiene la intención de invitarles a subir, esta vez en un barco, para poder, digamos, aprender y sobre todo poder acercarnos a quiénes son estas infancias sordas de las que venimos hablando y en esa medida acompañarles mejor en sus procesos pedagógicos, familiares, sociales, bueno, en todos los ámbitos. Entonces, como les decía, muchas veces no necesitamos viajar lejos para aprender.
uno puede viajar dentro de la ciudad en la que vive. Yo creo que a todos nos pasa que en la ciudad donde vivimos, cuando vamos a un sitio que hacía rato no habíamos visto, cuando volvemos ya hay muchas cosas nuevas. ¿M? Porque las ciudades crecen, porque los poblados crecen. Entonces, muchas veces necesitamos hacer viajes completamente lejanos para aprender. Incluso podemos hablar de los viajes interiores, esos viajes que son al centro de nosotros mismos siempre traen oportunidades de aprendizaje. Mm. Sí, sí, iba a concluir diciendo que es que creo que iban a hacer el cambio de intérprete, por eso me detuve un momentito. Bueno, yo, muy bien, muchas gracias. Entonces les estaba diciendo que la invitación justamente es a embarcarnos juntos en una posibilidad de conocimiento trascendente que nos permita, perfecto, gracias, permítanos un momentito que estamos aquí solucionando un asunto técnico. Bueno, vamos a continuar. Yo estaba aquí emocionada hablando de los viajes. Entonces, les decía que esa fue, digamos, una de las razones para pensar esta herramienta como una travesía que tiene diferentes puertos, es decir, sitios a los que se llega, y a partir de ello tener la posibilidad de, digamos, tratar temas especialmente con las personas que están digamos, que atienden o que están en contacto más cercano con los niños y las niñas sordos más chiquititos. Entonces, básicamente, digamos que ese símil del viaje es lo que nos va a acompañar en esta travesía. Era eso, Lilita, para que continúes con lo que nos venías contando. Listo. Bueno, Marcelita, pues creo que es una ya de por sí una interesante símil que convoca a nuestros actores a este proceso de incursionar en el mundo pedagógico y didáctico de algo tan particular, tan específico, tan complejo, pero a la vez tan interesante desde el ámbito pedagógico como es la atención educativa de la población sorda en educación inicial. Mm, Recuerden que este producto, si quieres, podemos ir pasando a la siguiente diapositiva. Este producto surge no desde un escritorio, no desde una pensada, de una echada de globos de cómo puede ser esto de la atención a la población infantil sorda, sino que obedece a un largo proceso, a un largo camino, a una trayectoria importante del Instituto Nacional para Sordos y de comunidades educativas del país que han apostado por esta atención que es tan neurálgica en el proceso educativo de los sordos. El INSOR inicia su trayectoria ya desde hace algún tiempo. Con todo este proceso, articulando justamente estas experiencias, estas aprendizajes, estos recorridos, estas preguntas que se hace el país en torno a la educación inicial y a cómo brindar unos procesos
pertinentes para esta población. Y ellos son un poco los relatores de nuestro viaje en este libro, personas que han vivido desde diferentes ópticas estos procesos en diferentes momentos de la historia. Cuando inició la educación bilingüe, digamos, formalmente en el proceso, había muchas dudas, muchas inquietudes de si realmente vincular los niños sordos desde el marco de la lengua de señas como primera lengua era una opción válida, pertinente y posible, que generara los resultados que todos de alguna manera teóricamente y desde otros países de avanzada, países nórdicos y demás que llevaban una trayectoria importante en este tema, pudieran aterrizarse de esta misma manera aquí en Colombia. Surgen en ese momento muchos cuestionamientos, porque estoy hablando de inicios de los 90, mediados de los 90, donde lo que primaba en nuestro país era pues todo el enfoque oralista muy, muy fuerte y la lengua de señas colombiana no era reconocida dentro de los contextos educativos. Y en ese momento, políticamente, el país da un paso muy importante y es la solicitud, digamos, puntual del entorno académico, pero puntualmente del Ministerio de Educación Nacional, que le demanda al INSOR demostrar cómo a partir de procesos de educación bilingüe podríamos lograr los mismos desarrollos en condiciones adecuadas de los niños sordos en equiparación con los niños oyentes, siguiendo procesos particulares y respetuosos de acceso a su primera lengua. Y surge allí, digamos, el hito, creo que más importante, uno de los hitos más importantes que tiene nuestro país, que es la investigación sobre el desarrollo de competencia comunicativa en niños sordos menores de 5 años. Un proceso de investigación aplicada que se realiza dentro del Instituto Nacional para Sordos, si quieres podemos pasar a la siguiente, em, en donde básicamente lo que hicimos fue simular un entorno integral de atención a la primera infancia sorda, un espacio donde podían confluir los padres, donde los niños estaban inmersos en algo que se llama, desde los marcos de los procesos de la didáctica del lenguaje, un baño del lenguaje durante prácticamente 8 horas al día de juegos, de alimentación, de recreación, de aprendizaje, de literatura, de arte, los niños rodeados en este entorno de aprendizaje con actores nativos de la lengua de señas, como vimos en la anterior diapositiva, con familias de diversas regiones, culturas que confluían en ese momento al INSOR, modelos lingüísticos, docentes bilingües, y esto les estoy hablando de finales de los 90. Y paralelamente en otros lugares del país se fueron replicando algunas experiencias en Bucaramanga con casita materna, Nasorbal, bueno, en otros, en el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, progresivamente iban también aproximándose a esta forma de visualizar la atención educativa de los niños sordos. Pero es allí, en el programa de atención al menor del INSOR, donde se genera todo un entorno donde se hacía las actividades diarias y cotidianas que hace cualquier niño en el seno de su hogar, pero en un espacio estructurado para tal fin. La cocina, las camas, el cambio de pañales, las colchonetas, los juguetes, el parque, los padres, el baño, el aseo, todo mediado a partir de la lengua de señas colombiana. Y todo ese proceso se documentó, se investigó, se grabó minuto a minuto, justamente para poder demostrar cómo los niños iban desarrollando su lenguaje, su competencia comunicativa y la adquisición de su primera lengua. Y con todo ello, cómo iban logrando un desarrollo cognitivo pleno y adecuado, sin detrimento de sus posibilidades en equiparación a lo que pasa normalmente con un niño sordo. De allí, digamos que este es uno de nuestros primeros grandes pasos, de los primeros momentos que nos demuestran que sí es posible que niños en adecuadas condiciones, con entornos pertinentes para tal fin, logran un pleno desarrollo de todas sus facultades y de todas sus competencias y cómo no permitir que los niños no tengan privación lingüística genera otro tipo de sordo, un sordo que logra justamente
unas plenas posibilidades de su desarrollo integral y unos óptimos desarrollos académicos y Bien, entonces dentro de este proceso que Lili nos estaba contando, tuvimos la oportunidad desde el INSOR de, a través de este programa de atención al menor, poder experimentar, digamos, experienciar todos los actores, los adultos que estaban allí, digamos, a cargo de la experiencia, con la participación de los padres y por supuesto de estos chiquititos que pues, había bebés, había niños más o menos hasta, como decía Lili, 5 o 6 años. Y toda esta experiencia nos permitió comprender mucho mejor las necesidades que tienen los niños sordos en todos los sentidos. Pues lo hemos repetido varias veces, ustedes saben que los sordos tienen unas particularidades lingüísticas muy específicas y los niños en esa medida necesitan unos entornos muy particulares para crecer en todos los sentidos. Eh, como ya hemos repetido también en nuestros procesos de cualificación, lo que ocurre con los niños sordos es que, digamos, por regla general, están excluidos de la posibilidad de comunicarse de una manera fluida, funcional, como hacen en general los niños oyentes, porque casi siempre están en entornos que no conocen la lengua de señas, excepto, pues, digamos, cuando son hijos de sordos, de padres sordos, se llama de otra forma, pero en una gran cantidad de momentos ocurre digamos, de la manera inversa, y es que tengan padres oyentes que no utilizan la lengua de señas, no la conocen, y en esa medida, pues digamos, terminan estando fuera de las interacciones justamente porque no tienen un medio, digamos, de poder expresar lo que sienten y también de recibir información. Es un asunto dual de recepción de información, pero también de producción, lo que hace que pues se vayan generando una serie de dificultades en todos los ámbitos. Allí les invito a ver una de nuestras transmisiones sobre la privación lingüística. La privación lingüística es uno de los problemas más serios que los niños sordos pues enfrentan, no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo, justamente por no tener acceso temprano a su lengua. Esta experiencia de las que le estamos hablando nos permitió, digamos, demostrar de manera tangible cómo si los niños tienen la posibilidad de acercarse a su lengua muy temprano, van a poder, digamos, tener los logros, los alcances que tiene un niño de su edad, digamos, en un medio oyente. Eso digamos que sigue siendo para todos los que estamos interesados en la educación de las personas sordas en el país y en el mundo, sigue siendo un objetivo muy importante y es que los niños reciban la atención
adecuada desde muy temprano. Sabemos que allí también, digamos, hay una dificultad frente a los diagnósticos. Sigue ocurriendo que los niños son diagnosticados de manera tardía o cuando son diagnosticados, pues desde el área médica se les dan a los padres unas recomendaciones que hacen que, digamos, se sientan muy confundidos y no tengan la posibilidad real de tomar unas decisiones acertadas con respecto al acompañamiento de estos niños. Yo quisiera, antes de continuar, pedirte, Germancito, si te devuelves un momentito en las imágenes, a donde tenemos la imagen de los personajes que nos acompañan en este viaje. La anterior a esa, si no estoy mal. Perfecto, muchas gracias. La siguiente. Muy bien, gracias. Ahí hicimos otro viajecito por las diapositivas. Entonces, les quería comentar que dentro de ese símil del viaje lo que hicimos fue identificar 4 personajes que nos acompañan durante toda la lectura. Entonces esos 4 personajes son un profesor afrocolombiano, sordo, una profesora oyente que pertenece a una comunidad indígena, en este caso en el departamento del Putumayo. Tenemos además 2 niños. La niña es una niña sorda de 5 años, usuaria de lengua de señas desde bebé. Y el niño es un niño sordo que utiliza implante coclear y tiene 6 años. La elección de estos 4 personajes nos permite hacer unas reflexiones que esperamos estén muy vinculadas a las infancias sordas, a lo que perciben, a lo que sienten, a cómo experimentan la realidad, la comunicación, la interacción, los niños sordos en estas edades. Entonces, aquí hay algo importante y es que como estábamos hablando de la diversidad, la cantidad de, digamos, la diversidad enorme que existe entre estas infancias sordas, también allí hay un niño usuario de implante coclear. Entonces, básicamente, la intención del viaje es que estos 4 personajes, cada uno desde su propia perspectiva, nos proporcionen unas reflexiones, digamos, unas experiencias que nos permitan entender toda la dinámica en conjunto. Ya el próximo año les mostraremos, porque estas ilustraciones, estos personajes que ilustran, son unas personas en la vida real que luego podrán conocer cuando hagamos nuestro lanzamiento oficial. Entonces, básicamente, ya para como entrar un poquito también a la estructura del documento, entonces seguimos ahora con Lili para que concluya esta, digamos, este viaje también que nos propone hacia el programa de atención al menor del INSOR para que continuemos. Claro que sí, Marcelita. Em, entonces, como veníamos anotando, este proceso, digamos que tiene sus cimientos allí en esta investigación. Esta investigación, podríamos, ¿me escuchan? ¿Están escuchando? Hola, es que Lorena, ¿no? Es que no sé por qué no me escucha la intérprete. Dani, ¿tú me escuchas? Hola, hola, Lore, ¿me escuchas? Regálenos un segundito, solucionamos aquí un problema técnico con nuestra intérprete que parece que no está recibiendo adecuadamente el audio. Hola, Lore, ¿me escuchas? Hola, hola. Ah,
Listo. Bueno, entonces anotábamos que en este marco del programa de atención al menor, se lograron hacer unas demostraciones importantes, como ya lo señaló Marcelita. Creo que podríamos sintetizar los grandes logros de esta investigación, no solamente en que los niños y niñas sordas cursaron eficientemente las etapas del desarrollo del lenguaje y la construcción de su competencia comunicativa en lengua de señas en los mismos tiempos y procesos que cualquier otro niño lo hace oyente, lo hace en su entorno familiar, que egresaron del programa con un dominio funcional de la lengua de señas colombiana que les permitió a los 5 años de edad estar desarrollando todas las funciones y procesos esperados desde el campo del lenguaje, de la comunicación y de lo cognitivo esperados para un niño sordo. Demostraron un adecuado desarrollo emocional y afectivo y una construcción de identidad y sentido de pertenencia muy fuerte a la comunidad sorda y sobre todo una visión positiva de sí mismos y del ser sordo y de la lengua que hablaban. Em, pero fundamentalmente, más allá de estos logros que son centrales, se aprendió de una manera muy importante sobre el rol de los adultos sordos en el cuidado y la atención en la primera infancia. De los niños sordos y también del rol pedagógico que cumplen los maestros y los padres en este momento del proceso. Y ese aprendizaje pedagógico y didáctico se ha ido, digamos, madurando, capitalizando a lo largo de los años, no solamente a partir de los 13, 14 años que duró esta experiencia investigativa y de atención a la población sorda y que se ha ido llevando progresivamente a los territorios, sino también a través de otras experiencias y de otros procesos, no solamente en el mundo, que también han contribuido con estas riquezas pedagógicas y didácticas, sino también aquí en Colombia, por supuesto, si bien son contados aquellos que han incursionado en el mundo de la educación inicial y básicamente se reconocen sobre todo experiencias después de los 4 o 5 años, cuando ya los niños ingresan a los colegios, en el mejor de los casos, que no es la gran proporción de estudiantes. Vemos que todo este cúmulo de aprendizajes pedagógicos y didácticos en el seno de este tipo de experiencias, como el programa de atención al menor, las experiencias de los colegios y los profesores, la experiencia que aunque duró poco fue muy significativa del Jardín Infantil Argelia, de la Secretaría de Integración Social de Bogotá y otras experiencias. También del hecho, insisto, de ser y vivir como sordo, de estos actores que nos relataba Marcelita hace un momento y de la experiencia de los padres de familia, cuidando, acogiendo, acompañando en su crecimiento a los niños sordos. Todo este capital de conocimiento se ha empezado a capitalizar en este nuevo documento de la travesía y de este viaje que nos invita a reconocernos justo en las infancias sordas. Y bueno, creo que es importante poder reconocer todo este trayecto histórico, todo este proceso, justamente para ir viendo cómo va madurando esta experiencia y cómo lo que hoy podemos disponer en las aulas a nivel de estrategias, de herramientas, de materiales, de recursos, de formas de interacción son cada vez más potentes. Nos sigue faltando algo, los niños, que lleguen los niños a las aulas, porque hoy tenemos un capital de conocimiento muy valioso, pionero en el mundo, casi que de avanzada en el mundo. Y aquí creo que no debe haber temor en decir que Colombia es uno de los mayores países que tienen desarrollos a nivel de trabajo de aula, a nivel de trabajo de interacción directa con los niños sordos y que hoy tenemos al servicio de esos maestros, de esos modelos lingüísticos y de esos mediadores que también están a cargo o con una responsabilidad importante de los niños sordos que también portan condiciones asociadas a la sordera y que hacen parte de este marco de las infancias sordas, justamente de ese reconocimiento de esa diversidad donde todos son distintos y también se reconoce, se valora y se debe potenciar el lugar de los niños sordos con condiciones asociadas, tema que hemos venido también profundizando este año.
y como decía Marcelita, pues bueno, adentrémonos un poco en reconocer cuáles son estos procesos que, con los cuales vamos a hacer este viaje. Vamos a ir hablando un poquito, capítulo a capítulo, de, de estos, mm, de este camino en el cual los vamos a acompañar el próximo año en esta línea de divulgación sobre estas orientaciones pedagógicas y didácticas, no sin antes darle el reconocimiento a todos estos niños que ustedes vieron en las imágenes y que están viendo en este momento en las imágenes, que ya no son tan niños, que ya están grandes, que ya son adultos, que ya muchos de ellos laboran en otros campos de conocimiento, en educación, que son padres, que son eh, eh, mm, personas que están vinculadas o no a la educación, algunos profesionales que trabajan con nosotros en el INSOR, donde demuestra justamente cómo estos procesos y esta vivencia que tuvieron estos niños, y que hoy les garantizan tener un futuro profesional exitoso, adecuado, y que hoy son, pues digamos, referente para el país, ojalá sea una oportunidad que tengan más todos los niños sordos del país. Hablemos un poco, Marcelita, de cómo está estructurada esta herramienta de cualificación de actores. Si quieres, pasamos a la siguiente. Vamos a ir haciendo un viajecito, capítulo a capítulo, de cómo estructuramos este proceso. Hablemos un poco del primer apartado con el cual se van a encontrar nuestros maestros y que vamos a trabajar con nuestros maestros, que es tener claro este mapa de la travesía. Entonces, cuéntanos un poco, Marcelita, sobre este primer puerto, camino en el que vamos a transitar de la mano para entender un poco más las pedagogías pertinentes para las infancias sordas. Claro que sí, Lilita. Es importante mencionar que esta travesía, digamos, tiene un componente escrito en español, pero también un importante soporte gráfico en las ilustraciones. Queremos contarles también que la persona que ha ilustrado este documento es una persona sorda, eh, que se mueve, pues, digamos, en este maravilloso mundo de las artes. Y hemos estado como muy atentos a que el componente gráfico, tanto como el componente escrito, sean para los lectores lo más amable posible, cálido, amistoso, que sientan realmente la compañía de muchas voces. Hemos querido darle aquí paso a las voces de adultos sordos, de niños sordos, de jóvenes sordos, de personas oyentes que han estado muy, digamos, dentro de la comunidad sorda, haciendo un trabajo importante para que pensemos en estas opciones de carácter pedagógico, vivencial y vital para los niños sordos. Entonces, en ese mapa de la travesía, lo que hacemos es contar un poco qué es lo que vamos a encontrar, hacer una remembranza histórica, porque de alguna manera lo que en este momento están viviendo los estudiantes sordos es el resultado de un trabajo fuerte, comprometido, tanto de personas sordas como oyentes, para abrir camino, para abrir posibilidades. Como ustedes bien saben, ya el próximo año vamos a cumplir 30 años de haber promulgado la ley en la que la lengua de señas colombiana es la lengua oficial de las personas sordas en nuestro país. Entonces, ese ha sido un camino que nos ha abierto puertas. Eso es un poco como lo que ocurre cuando nosotros entramos en un terreno en el que hay mucha vegetación, monte, como le dicen algunas personas, y el que está adelante es el que padece más, porque es el que más se estrella con todos los obstáculos que hay allí, pero entonces lo que hace es ir abriendo camino para que los que están detrás lo pasen diferente. Si pensamos en ese símil nuevamente, en nuestro país que es tan quebrado, la geografía colombiana que es tan diversa, tan múltiple, pues uno lo que se imagina es cuando llega a ciertos lugares, ¿cómo construyeron aquí una vía? ¿Cómo fue posible hacerlo? ¿Ah? Pues porque hace mucho tiempo algunas personas se fueron abriendo camino entre la naturaleza
para generar pues otras condiciones. Esto es lo que la travesía, el mapa nos muestra un poco. ¿Cuáles son esos antecedentes? ¿De dónde, eh, digamos, surge y se va dando ese proceso importante de acompañamiento a las infancias sordas en nuestro país? Básicamente es como lo que encontrarán allí en ese puerto que hemos denominado el primer puerto, y de allí nos dirigimos al segundo. De los viajeros que acompañan a los niños de educación inicial en todo este proceso. Esos viajeros que son los guías, los referentes, los responsables de diseñar todas las experiencias pedagógicas, didácticas, que merecen y necesitan los niños sordos justamente para superar las brechas, los procesos que potencian su pleno desarrollo del lenguaje y de la cognición en un marco de afectividad, de desarrollo integral y que los lleve, digamos, a potenciar justamente todas las posibilidades de pensamiento fantástico, abstractico, hacer niños creativos, niños posibles para el mundo de la vida en todas sus dimensiones y sin ninguna restricción conforme a sus derechos. Hablemos un poquito de este segundo capítulo que releva justamente este papel de los viajeros, Marcelita. Bien, muchas gracias. Ya nos contaste como cuáles son esos agentes importantes dentro de la primera infancia para justamente las infancias sordas. Eh, la, mm, la presencia de los docentes bilingües, de los modelos lingüísticos, de los mediadores pedagógicos, se analiza un poco, dando como unas pistas de qué rol cumplen, de qué manera lo hacen, pero está muy mediado también por experiencias de estas mismas personas cuya voz se pone en este viaje para, digamos, recordar aspectos importantes. Entonces, digamos que lo que esperamos nosotros es que sea como una especie de polifonía, una cantidad de voces que toman cauce a través del viaje y reconocen la experiencia que muchas personas han vivido con respecto a esta temática tan importante. Adicionalmente, se releva el papel de las comunidades educativas, justamente generando estos entornos para los niños y para las niñas sordos. Y allí están todos. Es decir, sabemos que en nuestras ofertas bilingües hay unos agentes que están más cerca cotidianamente, que son los responsables directos del acompañamiento de los niños sordos, pero hay que pensar también en que todo el esquema educativo, toda la comunidad educativa también tiene unas responsabilidades importantes en esa dinamización de las estructuras que construimos para los niños. Se releva también el papel de las familias y de los cuidadores. De alguna manera nos interesa poner allí la voz de lo que viven los padres, en el momento en el que conocen el diagnóstico de sus niños y empiezan un proceso, cada uno de una manera diferente, de comprensión, de aprendizaje frente a las necesidades que tienen sus hijos en ese caso. Pero también relevamos la importancia a todos los miembros de la familia. Ustedes saben que muchos niños y niñas crecen más al lado de sus abuelos, por ejemplo, o pasan muy buena parte del tiempo con sus cuidadores. Entonces, de alguna forma, lo que hacemos en este segundo puerto es hablar de quiénes estamos involucrados con la educación de los niños sordos y de esa manera empezar el viaje con la claridad de quiénes en general participan en esa travesía que luego nos conduce al tercer puerto. Claro que sí, Marcelita.
Bueno, justamente este tercer puerto en donde vamos a trabajar el próximo año también arduamente con nuestros maestros, modelos lingüísticos y mediadores, y por supuesto también los padres de familia allí involucrados, tiene una nominación muy llamativa, ¿no? Y es SOS en el agua y sin saber nada. Em, Creo que este capítulo justamente nos pone en un contexto de realidad de todas esas situaciones que viven los diferentes actores, los niños, los padres, los viajeros que acabamos de ver cuando entramos en este mundo de incertidumbre frente al cómo abordar un proceso tan maravilloso y tan complejo como el de la primera infancia sorda. Hablemos un poquito sobre qué podemos encontrar en SOS en el agua y sin saber nadar, Marcelita. Bien, justamente aquí aparece otro símil importante y es el del naufragio. Eh, Porque de alguna manera las personas sordas en muchos momentos han sido náufragos en la comunicación. Entonces, como tenemos el símil del viaje en un barco, aparece también el momento en el que alguno de los viajeros cae digamos, cae al agua. Y entonces lo que genera es una serie de ayudas alrededor para que ese náufrago, para salvar al náufrago, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué significa ser náufrago de la comunicación? Significa no tener elementos para saber muchas veces qué está ocurriendo alrededor, para incidir sobre esa realidad, para modificarla, para comprenderla, para asimilarla, para poder participar, para saber qué está ocurriendo alrededor. Yo creo que para ustedes es bien sabido, eso es lo que nos cuentan muchas personas sordas, eh, de la manera en la que por lo general son los últimos que se enteran de algo en su casa, por ejemplo. Entonces puede estar ocurriendo algo, pero no se enteran porque muchas veces los entornos cercanos no conocen la lengua de señas o no saben cómo, digamos, dinamizar la comunicación. Entonces pasan cosas como, voy a poner un ejemplo sencillo, todos están vestidos de negro, llega la persona a la mesa del comedor y ¿por qué todos están de negro? ¿Qué pasó? No, que se murió la abuelita. ¿Cómo así que se murió la abuelita? Sí, la abuelita se murió. ¿Pero por qué? No, estaba enferma. ¿Estaba enferma? ¿Cuánto? No, duró 6 meses enferma. ¿Pero cómo así? Yo no sabía que la abuelita había estado enferma. Sí, sí, entonces estamos de negro porque vamos ahora al entierro. Eso puede parecer muy dramático, lo es, pero es cierto, es cierto. Por lo general, las personas sordas se enteran de últimas de muchas cosas. Y cuando están creciendo, no tienen la posibilidad de hacer preguntas que se quedan guardadas ahí en el corazón, en el alma, muchos, muchos, muchos años. Y a la vuelta de ya no ser niño ni adolescente, sino adulto, siguen estando allí. Entonces, pueden ser fenómenos, digamos, naturales, que han sido vistos, pero no de alguna manera explicados. Entonces eso termina generando los naufragios. Entonces es pensar en qué ocurre cuando los niños, como está pasando por regla general, no tienen esa posibilidad temprana de acercarse, de decir, eh, de poder decirle a la mamá, te amo, que la mamá le diga te amo y él le puede decir yo también mucho, mucho, o tengo miedo, o me oriné en la cama porque soñé que estaba en una piscina y entonces cuando me di cuenta había agua a mi alrededor. ¿Mm? ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo cuento que tengo mucho frío porque la cama está helada, porque me oriné? Y llega la mamá y yo le quiero contar que es que estaba soñando en una piscina y estaba nadando lo más rico y resulta que me oriné. Pero lo único que hay ahí es una cama mojada y pijama mojada. ¿Cómo lo explico? ¿Cuántas cosas se van pasando que los niños quieren preguntar, quieren decir, quieren mostrar, quieren compartir, que se quedan guardadas, que generan frustración, tanto en papitos como en niños y obviamente en docentes, en comunidades educativas? ¿Qué pasa cuando en ese naufragio la persona siente que no tiene la manera
poder nadar. Justamente ese símil del naufragio y el de poder nadar, que sigue siendo un símil del agua y del viaje, nos muestra lo importante es que aprendamos a nadar en la comunicación. ¿Y cómo aprendemos a nadar en la comunicación? Entendiendo qué necesitan los niños, obviamente cualificándonos con la lengua de señas, haciéndolo cada vez mejor, aprendiendo maneras de encontrarnos. Por eso esta herramienta se llama así, de viaje para encontrar, perdón, para vernos con las infancias sordas. Queremos que nos podamos ver. Y para que eso ocurra, tenemos que entender cómo se dan estos procesos de aprendizaje comunicativos, emocionales, en estos chiquitos que con mucha frecuencia llegan tarde a la lengua. Perfecto, Marcelita. Creo que esto nos da un muy, muy buen contexto justamente del por qué se requieren de procesos, acciones, actividades, recursos y líneas de trabajo muy específicas justamente en la comprensión de todo esto que vive un nene sordo, una niña sorda. em, Desde el comienzo de su vida, desde el momento en el que está en contacto con el mundo exterior y empieza a vivir toda esta serie de restricciones, barreras, incomprensiones que tarda mucho tiempo en encontrar justamente esos puertos, esas salidas, esos acompañantes, esos viajeros que le permitan justamente empezar a significar y comprender el mundo. Em, Algunas personas nos han comentado, va a hacer un paréntesis, Marcelita, que la transmisión en YouTube parece que inició con algunos tropiezos o algunas dificultades y que parece que no recibieron como todo la primera parte del contexto. Entonces, para las personas que tuvieron, digamos, como estas interferencias en YouTube, contarles que si quieren tener todo el contexto, luego pueden ver digamos, la primera parte también en Facebook, donde sí arrancó, digamos, como parece que sin dificultades técnicas. Sin embargo, para aquellos que están aquí y que de pronto no alcanzaron a visualizar esa primera parte desde la transmisión en YouTube, contarles que estos capítulos que estamos desarrollando son la estructura de una nueva herramienta que estamos poniendo a disposición de los maestros, los modelos lingüísticos y los mediadores de un documento que vamos a trabajar el próximo año de manera muy detallada en el marco del programa de cualificación de actores. Es un documento que se llama De viaje para vernos con las infancias sordas, una carta de navegación. Y lo que estamos haciendo en este preciso momento con Marcelita es justamente transitando por los diferentes apartados de este documento de orientaciones pedagógicas, pensado más en las necesidades de los profesores y de los modelos lingüísticos, porque para algunas preguntas que me estaban haciendo por WhatsApp. Entonces, hace parte de este documento que, como les digo, trabajaremos el próximo año más en detalle en términos de actividades y estrategias prácticas para su implementación en los lugares donde tengamos la posibilidad de tener niños sordos en este rango de edad y, por supuesto, de proceso educativo de adquisición de la primera lengua. Aprovechar también para darles un saludo a todos los que se han conectado por aquí o por Facebook a nuestra transmisión desde diferentes lugares de Magdalena, de Risaralda, de Ibagué, de Cauca, de Bogotá, de Boyacá, Tunja, del Amazonas. em, Veo por aquí a una de nuestras coautoras de este libro, la profesora Mónica Triana, que con su experiencia también aportó importantes elementos. Un saludo para ti. Es un gusto tenerte aquí y gracias también por tus insumos y tus valiosos recursos que aportaste a este documento. Y bueno, a todas las personas que hemos ido saludando a lo largo de la transmisión aquí por la pantalla. Y siguiendo entonces en este recorrido, Putumayo, Gloria, un placer saludarte. Siempre tú y toda la comunidad del Putumayo, también reconocida en
en este documento a través de nuestra maestra, ejemplo en nuestras ilustraciones y quien guía parte de nuestro territorio muy complacidos de que estén aquí con nosotros en esta transmisión y en esta época del año. Hablemos entonces justamente de este cuarto momento, de esta travesía, Marcelita, sobre los senderos de aprendizaje. Es decir, este es nuestro capítulo, digamos, más nutrido, no, sin decir que los otros no, pero seguramente donde los maestros nos vamos a engolosinar un poco más con todas justamente las posibilidades de construcción de rutas de enseñanza y aprendizaje con esta población. Cuéntanos un poquito al respecto, Marcelita. Claro que sí. Los senderos de aprendizaje tienen mucho que ver con las necesidades estéticas que tienen los niños sordos, con las necesidades de hacer arte a través de su cuerpo. Allí explicamos un poco cómo esa transición entre el cuerpo como un arma, el cuerpo que se defiende, el cuerpo que reacciona porque ha tenido una privación lingüística de mucho tiempo. ¿Mm? El cuerpo que quiere decir inicialmente, en algunos casos, desde la rabia, desde la frustración, ese mismo cuerpo empieza a tener unas transformaciones en el momento en el que se encuentran los elementos apropiados y se convierte en un cuerpo que comunica, el cuerpo de estos chiquitos que son tan hábiles visualmente, que tienen tantas habilidades que surgen justamente del hecho de que su comunicación está pegada al cuerpo, a las manitos, al rostro. Entonces, se necesita, como para todos los niños, en cualquier circunstancia, una postura estética, una postura que nos permita indagar en los caminos que permiten el crecimiento en todos los sentidos. Entonces, dentro de esos senderos tenemos como una categoría grande que tiene que ver con la lectura de imágenes, con la literatura, con el cine. Entonces pensamos de alguna forma que estos artes visuales, por llamarlos de alguna manera, deben estar en estos entornos que generamos para los niños como una forma de acercamiento al mundo a través de la estética, a través, digamos, de la posibilidad de construcción que tenemos todos los seres humanos y más los chiquititos, de manera muy particular los chiquititos sordos, justamente porque, como les estoy diciendo, el cuerpo significa de una manera particular. El movimiento del cuerpo comporta otras posibilidades, digamos, unos engranajes neuronales también muy particulares que hacen que se requiera, por decirlo de alguna manera, estar a la altura de esas necesidades que tienen los niños. Entonces, la literatura, aquí hablamos un poco de tipo de literatura que puede ser, digamos, apropiado para estos chiquititos, también de los cortometrajes para los más grandecitos, como la imagen en movimiento puede generar en estos niños que leen de otra forma el mundo, de una forma mucho más visual, la posibilidad de comprensión a través de un arte particular que hemos denominado el séptimo arte, y que en este caso es como el acercamiento a cortometrajes con un alto contenido visual que permite justamente que estas dinámicas de las que les estaba hablando sean posibles. Otra gran categoría que tiene que ver con el juego y con la exploración, que son absolutamente importantes para todos los niños. Ustedes saben que cuando uno está más cerquita a la Tierra, tiene otra perspectiva y ve otras cosas. Generalmente a los niños no se les pasa la hormiguita que empezó a pasar y el resto de hormiguitas que venían detrás, y por qué no se van en línea recta, sino que empiezan a generar una curvatura y todas van, cada hormiguita va detrás de la otra. Los adultos, que supone que tenemos los ojos más arriba, a veces perdemos de vista muchas cosas que para los niños son muy importantes. ¿Por qué? Porque es que de alguna manera están diseñados para jugar, en el sentido de que ustedes ven los cuerpos de todos los niños, son cuerpos que uno dice está diseñado como un cauchito para brincar. Los niños hacen una cantidad de cosas con sus cuerpos que responden justamente
digamos, al conocimiento y al uso de su cuerpo de una manera asombrosa, sorprendente. Si nosotros tratamos de hacer la mitad de lo que hacen los niños cuando están chiquititos, pues seguramente terminamos lesionados, muy cansados y adoloridos. Entonces, esa exploración del mundo, del animalito que aparece, incluso de las pulgas del perro, toda esta cantidad de cosas que para los niños son importantes, que implican conocer, conocer tocando, conocer percibiendo, conocer en contacto, es pues digamos un sendero de aprendizaje muy importante que requiere que haya un acercamiento, una posibilidad de acercamiento real a esa realidad. Disculpen la redundancia, pero es eso, es un conocimiento verdadero de la realidad, de acceso, de contacto. Más en esta época en la que los niños desde muy temprano están muy pegaditos a un celular, a un computador, a una tableta, porque desafortunadamente en algunos casos se ha convertido en una manera de tenerlos quietos, ¿no? Entonces, si hacemos esto, se están quietos. Entonces, en esta época de la quietud infantil, priorizamos el valor que tiene el movimiento, el valor que tiene la aproximación a las realidades, las salidas, los paseos, el contacto con los compañeritos, poder mirar qué hay debajo de la tierra, qué hay en mis uñas, ¿no? Como tener la posibilidad de ese contacto con el mundo alrededor, que con mucha frecuencia es un contacto que no está acompañado o que a diferencia del niño oyente se queda muchas veces sin la posibilidad del insumo que explica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces los niños oyentes están escuchando, no, este perro está más flaco, muestra a ver que es que darle más concentrado. Todo está entrando de manera auditiva sin necesidad de que se les expliquen ciertas cosas, sino que se va dando dentro del contexto. Para los niños sordos es diferente. ¿Por qué? Porque tienen otra lengua. ¿Por qué? Porque requieren un acompañamiento particular desde esa construcción. Les voy a contar una cosa chiquitita. En alguna oportunidad yo tuve, tuve el privilegio de acompañar a un grupo de estudiantes sordos a un encuentro que tenía que ver con fósiles, con huesos de animales. Y entonces, cuando íbamos a empezar, ellos estaban muy preocupados por cómo el presentador de este encuentro había conseguido los huesos de los animales, los esqueletos. Entonces, en general, fue, un momentico, ¿usted mató ese gato para poder explicar qué tenía por dentro? ¿O el caballo? ¿O la cabra? Y no, de ninguna manera. Les fue explicando cómo había encontrado cada cadáver y cómo lo había limpiado para poder mostrárselos. A mí me pareció muy particular. Yo dije, qué bonito. Están más preocupados por cómo consiguió el hueso y si lo consiguió de una forma no muy buena, que fue haber matado al animalito, que por lo general no atraviesa las preguntas de otros niños. Quiero decir esto porque justamente no tener insumo experiencial y comunicativo cuando se está creciendo, lo que termina generando es una cantidad de preguntas que se resuelven cuando uno las puede hacer, porque en ese momento muchas veces no puede y no sabe cómo hacerlo. Entonces se va quedando guardada. Entonces, por esas razones es muy importante pensar en cómo el juego y la exploración permiten a los niños sordos justamente esta serie digamos, de alcance, de propósitos importantes cuando están creciendo. De otro lado, también, aunque suene un poco paradójico para algunos, mencionamos como un importante sendero de aprendizaje la música. La música que se percibe de otras formas, la música que no se queda en la audición, la música que se percibe desde la vibración, desde el cuerpo, la que percibo y la que yo puedo hacer, la música que me acompaña a seguir construyendo mis opciones de acercamiento al mundo y a mí mismo. Y también tenemos allí la danza y el teatro.
Entonces, digamos que estos senderos que son de alguna forma digamos, el centro de la travesía, que es exploremos qué es lo que resulta más pertinente para los niños, qué los emociona, qué les permite seguir creciendo, qué les permite comprenderse a sí mismos y comprender el mundo en el que se encuentran, desde la propia relación con su cuerpo, con sus manos, con su cara, consigo mismo y con los demás. De allí nuevamente el nombre de este libro digital. De allí viene justamente la posibilidad de que nosotros como adultos nos veamos eh, con los niños sordos, que veamos qué necesitan, pero también qué necesitamos nosotros como adultos para poder ofrecerles las mejores opciones en todos los sentidos. Muy bien, Marcelita. Bueno, creo que en este capítulo vamos a encontrar unos referentes muy importantes para dinamizar justamente esas experiencias significativas, esos rincones de aprendizaje, esos proyectos pedagógicos integrales, esas múltiples posibilidades que superan las tradicionales prácticas que encontramos en los preescolares y que básicamente se vuelven ejercicios repetitivos, centrados en la mecanización de ciertas habilidades y de ciertos procesos muy enfocados sencillamente en la lengua y en las matemáticas, y esto nos pone en el real escenario de las actividades rectoras eh, con zoom, con énfasis en la población sorda y justamente articuladas a esas experiencias de comunicación que permitan renombrar, reconstruir historias que los niños no tienen la posibilidad de construir de manera significativa con sus padres, con sus primos, con sus tíos, padrinos, sin la mediación de una lengua y solamente desde la experiencia visual, pero sin el código que permita significarlas. Entonces creo que aquí vamos a encontrar pues grandes elementos que nos van a permitir dinamizar justamente esos espacios de aula o también articulados a los contenidos educativos accesibles producidos por el instituto. Y viene entonces ya como nuestras bitácoras de anexos en este documento, que me parece que también es un aporte importante. Hablemos un poquito de este siguiente apartado, Marcelita. No te oigo, Marcel. Ujú. Muchas gracias. Les decía que en la bitácora de anexos encontramos unas temáticas que necesitan un poquito más de profundización, pero que en el cuerpo total de la herramienta no han sido abordadas, sino de manera parcial. Entonces, allí hay algo súper importante en lo que yo quiero hacer énfasis y es en la noción de acogida. La acogida va a ser un elemento casi que, digamos, como casi que un hilo conductor en la travesía, porque es que la acogida se da de múltiples maneras. Y allí explicamos un poco también la perspectiva antropológica qué significa eso, qué significa acoger, qué significa acoger cuando estos chiquititos llegan por primera vez a las aulas, qué significa acoger cuando estos papitos tienen un bebé y se enteran que es sordo. ¿Qué significa acoger cuando yo pienso en qué necesita este niño? ¿Qué significa acoger cuando puedo abrazarle, cuando está asustado, cuando me cuenta algo? Van a encontrar allí ustedes, no en este punto, sino en otro momento de la herramienta, una anécdota que no les voy a contar porque no se las quiero dañar, así como cuando uno le dice le cuenta a otra persona el final de una película, no voy a hacer eso. Pero sí, ¿qué significa coger el miedo de un niño o una niña que ha vivido de cerca la guerra y necesita comunicar eso que tiene guardado y que le duele? Yo como adulto, ¿cómo me relaciono con ese chiquito? ¿Qué tan acogedor soy? ¿Qué tanto me abro a recibirlo? A recibirlo cuando ha tenido en general una restricción de comprensión del mundo, de
también de contar el mundo. ¿Quién soy yo cuando me abro por completo como un ser de acogida a lo que él necesita? Entonces hablamos aquí de la acogida también de los padres a sus hijitos. Entonces, hablamos un poco de qué ocurre cuando los padres son oyentes y tienen un niño sordo, pero también cuando son sordos y tienen un hijito oyente. Ese es un tema bastante importante que hace parte de la bitácora de anexos, que es justamente el de los hijos oyentes de padres sordos. Ustedes saben que tradicionalmente hemos utilizado la palabra en inglés, CODA, Child of Deaf Adult, un hijo de un sordo adulto, ¿cierto? Y que ahora en nuestros medios se está utilizando OSPAS, HOSPAS, porque también son unas dinámicas muy particulares. Volvemos a hablar de la diversidad. Entonces, papás sordos que tienen hijitos oyentes. Entonces, digamos que es un tema que es importante pensar. Y también, digamos, allí encontrarán como un insumo un poquito más grande sobre algo que es importante, que mencionamos en los senderos de aprendizaje, que son los libros álbum. Hubiéramos querido, digamos, profundizar muchas más temáticas, pero digamos que priorizamos esas tres como un punto de reflexión y de formación al respecto para seguir indagando. Bueno, y finalmente, entonces, en toda esta travesía es muy importante, digamos, dos momentos especiales. El siguiente que se llama ¿Quién dijo qué? Y es justamente el reconocimiento a las voces de todos estos actores y de todos estos procesos que hablábamos al inicio de esta transmisión, que son los que han cimentado, digamos, buena parte de estas trayectorias pedagógicas y didácticas. Cuéntanos qué vamos a encontrar aquí en esta apartado. En este puerto, digamos, agradecemos, mencionamos a las personas que nos permitieron hacer estas reflexiones para luego plasmarlas, que son muchas. Yo les decía inicialmente que esa intención como de lo polifónico, de la cantidad de voces tomando cauce en un viaje, es, digamos, uno de los propósitos que tiene justamente ese viaje. Entonces, validar con la voz de tantas personas que han participado, que han pensado en este tema, que lo han desarrollado. Construir esta herramienta implicó una muy buena cantidad de entrevistas, de sentadas de horas con personas, con adultos sordos, contando su experiencia como niños sordos, también compartiendo su experiencia en los entornos educativos que acogen a los niños sordos, eh, padres, profesores, modelos, mediadores, comunidades educativas, eh, muchos, digamos, personas que en el INSOR también, digamos, apoyaron todos estos procesos de investigación, eh, como tratando de validar esas voces y convertirlas también en un camino, ¿no? Un camino de acceso al conocimiento de manera particular a las necesidades que tienen los niños sordos en estas edades. Por decirlo de una manera, quienes han sido protagonistas en otros momentos, quienes lo siguen siendo, o quienes guardan la experiencia en el corazón y la utilizan en otras experiencias pedagógicas, con una manera también de agradecer lo que se ha hecho, lo que han hecho tantas personas, digamos, para pensar la educación inicial y para pensar de manera particular en las infancias sordas. Y luego ya, digamos, el siguiente capítulo, que es como qué trajimos o qué pasó en este viaje, que aprendimos. Obviamente cada uno aprenderá algo diferente y sentirá que el viaje le permitió entender algunas cosas, revalidar otras, pensar algunas que no había pensado.
Esperamos que reírse en algunos momentos con las anécdotas que son graciosas, sentir en el alma las que no son graciosas y duelen, pero que nos permiten construir el camino. De pronto rabia también puede ser, no sabemos. Uy, ¿por qué se ha dado así? O alegría, qué bueno todo esto que está pasando. Pero sobre todo acompañar el sentir, que no sea un acompañamiento solo del intelecto, que no sea solamente un acompañamiento que nos permite entender unas dinámicas, unos fenómenos, unas realidades, que sea un acompañamiento desde el sentir, desde la acogida, desde muchas veces lo que sabemos puede experimentar un profesor cuando no sabe lengua de señas y está frente al niño que pregunta, está frente al niño que está llorando y no sabe por qué, está frente al niño que le dio la pataleta y no tiene idea de qué fue lo que la inició, está frente al niño, a la niña, se le perdieron las 11 y no las encuentra, pero no puede decir qué fue lo que se le perdió y sigue llorando. Esperamos que este viaje no sea solo un viaje de nuestra mente, un viaje intelectual, sino que será también un viaje desde la pasión, desde el sentir, desde la sensación, desde el alma, por decirlo de alguna manera, desde lo que está dentro de nosotros. Porque es que cuando conjugamos las dos cosas, lo que aprendemos como profesores, lo que aprendemos como personas que acompañan las vidas de estos chiquititos, pues es enorme. Sobre todo la apertura para que sean ellos los que nos vayan mostrando caminos, que sean ellos los que nos muestren qué necesitan, pero no lo pueden hacer solitos. Están chiquititos, que acaban de llegar al planeta, porque si bien saben un montón de cosas más de las que sabemos los adultos, que las hemos olvidado, ellos las tienen fresquitas, pero necesitan un adulto responsable, lo más responsable posible, para poder acompañar lo que están viviendo, para poder entender los temores que pueden tener, para poder generar una manera de entenderse y sobre todo de que esa voz puesta en sus manitas o en su voz, si lo hacen oralmente, la voz de cada uno de esos chiquitines y chiquitinas de los que hemos estado hablando, que son las infancias sordas, puedan ser escuchadas, puedan ser vistas por los adultos, para que este camino de crecimiento sea no solo productivo, posible, posibilitante, sino que sea amoroso, que sea dulce, que sea acogedor, que sea muy pensado, pero también muy sentido, para que esa compañía entre los niños y los adultos nos permita, en ese viaje de retorno al puerto inicial, todo eso que hemos venido, digamos, atesorando, aprendiendo, guardando, cada uno de ustedes, cada uno de los lectores, sea sordo, sea oyente, sea un familiar, sea un profesor, sea un miembro de una comunidad educativa, cada uno de ellos, cuando regresa al puerto inicial, pueda decir, aquí está lo que pude construir a través de esta travesía. Y lo quiero poner en mi entorno para estos niños y niñas sordos de esta manera. ¿Mm? Por eso, de alguna forma, este libro digital que compartiremos con ustedes, con todas las de la ley, con toda la formalidad el próximo año, eh, sea una buena compañía. Eso es lo que esperamos. Claro que sí, Marcelita. Bueno, creo que este ha sido un paseo, un viaje por motivante, como nos escribía por aquí. Gracias, Leandra Aguirre en Facebook, que nos decía que está contenta con la forma de presentar el material y que queda muy motivada para el próximo año. Esa era la intención, justamente de poner un poco el dulce en la boca para poderlo degustar con todos los elementos que por supuesto supone eh, nuestro proceso el próximo año. Así que pasamos a la próxima. Creo que nos quedan muchos retos. Muchas proyecciones frente a la atención educativa en la educación inicial. Esta foto es justamente, esta imagen es justamente una foto de retorno al viaje inicial, a ese que hablábamos y que seguramente algunos que estaban aquí en YouTube no alcanzaron a escuchar.
chat, pero insisto, vayan al Facebook. Em, y es este momento que nos inspiró, que nos lanzó con valentía a decir, es posible la educación inicial de los niños y los bebés sordos, sin miedo, en un momento histórico donde no había nada de lo que hoy tenemos. No teníamos el decreto 1421. No teníamos reglamentaciones específicas para la primera infancia de la envergadura que hoy tenemos. No tenemos política de Estado como la ley 1804. No teníamos muchos elementos, no teníamos las investigaciones en educación bilingüe y bicultural que hoy tenemos en Colombia y en el mundo, no tenemos los desarrollos que a veces sentimos que son pocos, pero que en estos 25 años hemos transitado y hemos logrado poner el tema en la agenda de las secretarías de educación, de los ministerios, de las familias. Hoy la lengua de señas no es un elemento ajeno, extraño, raro, sui generis o exótico. Hoy la lengua de señas es un derecho de la población sorda en los medios de comunicación, en las universidades, en los colegios, en todos los entornos. Entonces, hoy tenemos muchas más posibilidades que las que teníamos en ese momento para generar procesos pertinentes para la educación inicial. Hoy tenemos herramientas políticas, legales. Hoy si no lo hacemos es una grasa vulneración a nuestra política de Estado. Y lastimosamente sigue ocurriendo que el alto porcentaje de los niños sordos que nacen en este país son privados lingüísticamente. ¿M? Y todavía sigue siendo un fenómeno triste y doloroso en el país que los niños solo llegan a las escuelas de educación bilingüe y cultural pasados los 8, 9 o más años, cuando ya han pasado el periodo crítico de sus desarrollos del lenguaje y nos toca generar otro tipo de herramientas, otro tipo de costos para no solamente humanos y sociales, sino también económicos, para poder avanzar en la superación de estas barreras, sabiendo que incluso muchas de ellas son insuperables. Eh, Hay cosas que no se olvidan, que no pasan y que siguen marcando huella allí en la vida de los niños sordos. Entonces, en ese momento fue posible. Hoy sí, hoy tenemos muchos más elementos y herramientas para hacerlo posible y creo que eso está en el marco de las proyecciones. En el pasado encuentro de líderes de las secretarías de educación, de líderes de inclusión, perdón, de las secretarías de educación, creo que quedó claramente establecido cómo. Ya no basta solamente con la gestión de un líder de inclusión en los procesos de organización territorial. Es muy importante articular a estos procesos los líderes y las acciones que se desarrollan en primera infancia. Poner este tema en las mesas de articulación intersectorial, en todo lo que son los planes de discapacidad, porque el tema de la vulneración de los derechos lingüísticos y educativos de la población sorda en educación inicial es crítico, es craso, es un tema al que el país debe ponerle el ojo y si bien este tipo de herramientas van a apoyar, van a ayudar a una mejor atención educativa en la población sorda, la proyección inicial es configurar entornos que permitan su atención. Es decir, abrir la posibilidad que nadie se pregunte, ¿por un niño sordo yo tengo que hacer eso? Es que en mi territorio solo hay dos, es que solo hay tres, es que solo hay uno, como si eso disminuyera la responsabilidad y las serias implicaciones que esto tiene en la vida de ese niño sordo, de ese uno, de ese dos o de ese 15. Mm, el número no es lo relevante, lo importante es la vida de cada niño sordo que está restringido pedagógica y lingüísticamente de las verdaderas opciones que debe tener para su desarrollo. Creo que esa es la principal proyección, que desde cada uno de los sectores, Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, todo el plano intersectorial de salud, comprendamos que cada una de las orientaciones que damos a las familias genera implicaciones en sus decisiones, que tenemos que tener apertura para todos aquellos que incursionen en el mundo del lenguaje y de la lengua de señas para garantizar que haya una menor brecha y un menor desfase en el desarrollo de estos niños sordos. Eso en términos de nuestras proyecciones. ¿No? Como INSOR en términos de acción y asesoría de asistencia técnica, pero de las proyecciones de todos y cada uno de ustedes bajo el marco de sus responsabilidades. Y por supuesto en los colegios, en los jardines,
o en la medida en que haya un niño sordo, implementar pedagogías y acciones pertinentes para ellos. No bastan hacer las mismas cosas de los oyentes con algún tipo de adecuación, con algún tipo de ajuste. No, esto es una pedagogía específica, particular, responsable, con mucho rigor, pero también con muchos elementos, como decía Marcelita, de acogida, de afecto y de responsabilidad social y emocional con estas poblaciones. Em, y pues ya pasaríamos a contarles entonces en nuestra próxima diapositiva que el próximo año, pues por supuesto, estaremos articulando no solamente la difusión como hoy de este documento, sino haremos pues el lanzamiento oficial del mismo para que ustedes puedan tener las versiones descargables del documento y también desarrollaremos pues la línea de cualificación para los profesores que permitan ya comprender no solamente estos temas desde la lectura, sino las a implementaciones prácticas de estos y todos los referentes didácticos que aquí se trabajan y otros, por supuesto, en el terreno de sus aulas, desde el rol del docente bilingüe, desde el rol del modelo lingüístico, desde el rol del mediador pedagógico en nuestro programa de cualificación, que esperamos estar iniciando y contactándonos con ustedes desde febrero para arrancar lo más prontamente posible y que podamos seguir alimentando estas herramientas que nos han permitido desarrollar un muy buen camino de trabajo al respecto. Entonces estaremos comunicándoles nuestras agendas, nuestros encuentros, nuestras actividades y nuestras líneas de cuanificación muy tempranito el próximo año. No sé si Marcelita quisiera comentar algo más sobre el documento o si ya podemos empezar a agradecer y a dar cierre a nuestros participantes. No sé si quisieras anotar algo más. Básicamente agradecerles por estar aquí el día de hoy, ya terminándose el año, casi que con un buñuelo en la mano y un pedacito de natilla en la otra. Gracias por participar. Básicamente lo que queríamos, como dice Lili, es picarles la curiosidad para que el próximo año, sobre febrero, de manera formal, tengamos la posibilidad de digamos, interactuar con esta herramienta. Eh, Esperamos que el cierre del año salga bonito para ustedes en sus instituciones educativas, para ustedes como miembros de familia, personas relacionadas con la educación de los sordos en Colombia. Esperamos que tengan un bonito cierre de año y saben que nuestro programa de cualificación tiene justamente el propósito de acompañar. Y entonces el próximo año seguramente seguiremos, digamos, indagando, proponiendo y haremos de manera formal lo que el día de hoy estamos haciendo, así como en pequeñito, para contarles un poco de qué se trata la estrategia, la herramienta. Esperamos que tengan un cierre de año muy bonito y muchas gracias por su participación. Gracias, Marcelita. Gracias a ti por habernos acompañado en esta travesía, en este viaje. El próximo año será más emocionante porque tendremos más pasajeros, todos nuestros docentes, todos nuestros modelos lingüísticos y muchas más maletas de herramientas pedagógicas y didácticas. Gracias a ustedes por sus bonitos comentarios que han dejado en Facebook, en YouTube. Esa es nuestra labor, acompañarlos. Sabemos que hoy no somos tantos, que ya la mayoría están fuera de sus instituciones, pero bueno, el próximo año ya estará mucho más nutrido. Solamente no queríamos cerrar el año sin dejarles esta tarjeta de invitación a esta nueva línea de cualificación del próximo año. Agradecerles a los que están aquí, a los que nos van a ver en diferido, porque por aquí también he recibido varios mensajitos de algunos que no pudieron estar hoy en la mañanita, pero que seguramente nos verán en diferido. Entonces agradecerles a todos, de verdad, a todos nuestros profesores, nuestros modelos, nuestros mediadores, nuestros rectores, nuestros orientadores, profesores de apoyo, por supuesto a las secretarías de educación y a los padres de familia y por supuesto a los estudiantes sordos que han estado tan de la mano en todas las actividades del programa de cualificación de este año, presenciales, virtuales, los encuentros regionales de cualificación, las visitas presenciales a las instituciones educativas. Muchas gracias por su participación activa. Este año hemos batido el récord
de más de 386 encuentros de cualificación de actores, gracias a que ustedes nos han llamado, nos han solicitado, nos han pedido y se han vinculado al proceso. Creo que eso es una buena cuenta de no solamente de nuestra responsabilidad en el tema, sino de su corresponsabilidad en llamarnos, en levantar la mano y en su preocupación por la educación de los sordos. Y bueno, esperamos que este nuevo campo empecemos a fortalecerlo mucho más porque es de los elementos más estratégicos en la educación bilingüe y cultural. Gracias a todos, les deseamos un muy buen año el próximo, que todas las cosas marchen como cada uno de ustedes y sus corazones anhela y desea, que sea un año mucho más fructífero y más lleno de garantías para la niñez y la juventud y la adultez sorda, y en lo que nosotros podamos apoyar y colaborar, saben que tienen un socio aliado que es el Instituto Nacional para Sordos con todo su equipo. Eh, con sus tres equipos en la subdirección de gestión educativa, cada uno trabajando desde lugares distintos, pero absolutamente articulados en la misma intención, que es garantizar una buena educación para la población sorda y sobre todo una buena formación para todos ustedes, los responsables del proceso. Muchísimas gracias, felices Navidades, feliz fin de año y que todas las bendiciones los atropellen y que todo sea bueno y bonito para este final de año. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión y nos vemos muy tempranito el próximo año. Bendiciones y saludos para todos. Gracias. Instituto Nacional para Sordos, INSOR. INSOR Educativo.